Bueno, gente, llegó el momento de hablarte de mi experiencia con los Gravastar Sirius Pro. En este video, más que una reseña, vengo a hablarte de mi experiencia, porque desde que me llegaron lo he estado usando y aquí voy a decirte lo bueno y lo malo. Empezando por este gran diseño, está inspirado en el videojuego Cyberpunk y la verdad es que viene con unos materiales de construcción súper brutal. Mira, parece sacado de un videojuego porque está súper chulo. Esto viene, el estuche viene con un material súper sólido a prueba de rasguño. Esto no se va a rayar, tampoco es difícil que se rompa porque está con unos materiales de construcción muy buenos. También tenemos en la parte de abajo entrada USB tipo C. También tenemos una barra LED o una luz LED. Cuando nosotros estamos cargando nuestro audífono, pues prende una luz LED en varios colores y esto se aprecia muchísimo. Es bueno destacar que este estuche viene con una autonomía total de 16 horas y puedes mandar 3 recargas de 4 horas. Es decir, una vez que está cargado a tope, sales con los audífonos, tienes unas 3 recargas adicionales en el estuche y esto trabaja muy bien porque lo he estado usando por uso prolongado, lo he estado usando para videojuegos, lo he estado usando para llamadas y me encanta que en la llamada funcionan los dos, tanto el lado izquierdo como el lado derecho funciona en una llamada y esto es súper bueno porque a la hora que tú estás, por ejemplo, conduciendo o en caso de que tú trabajes manejando o pases todo el día en la calle, pues con esto Gravastar Sirius Pro pues vas a tener las manos libres siempre y recomiendo que uses uno. Si ese se descarga, pues lógicamente lo pones a recargar y usas el otro y de esta manera vas a tener tus manos libres todo el día. Puntos importantes a destacar. Voy a sacar el audífono. La verdad es que vienen con pines de carga magnético. Fíjate que no se caen y esto es algo que yo siempre resalto cuando hago una reseña de unos audífonos que viene con pines de carga magnéticos, porque esto va a hacer de que tú tengas una recarga satisfactoria y a mí en lo personal me encanta. Mira, voy a sacar este. Es tan fuerte que se pega súper bien. Y en cuanto a conexión, es bueno resaltar que para emparejarlo es muy... En cuanto a conexión, hay que resaltar puntos importantes y es que viene con lo último en tecnología. Estamos delante de Bluetooth 5.2 con un alcance de 10 metros y es súper estable. No vas a tener pérdida cuando tú estés, por ejemplo, reproduciendo contenido multimedia, ya sea en una tablet o en un teléfono, pues la imagen y la voz va completamente sincronizado. Aparte de esto, es súper cómodo, se conectan, tienen autodetención de llamada y autodetención de movimiento. Esto significa que desde que tú te colocas el audífono, pues ellos se conectan automáticamente. Es igual si estás reproduciendo contenido multimedia. Una vez que te quitas el audífono, pues ese contenido se pone en pausa y cuando te lo colocas, pues ese contenido empieza a reproducirse de manera automática. También hay que destacar un punto importante y es que son táctiles, funciones multimedia. Mira, me voy a poner del lado izquierdo y ahora voy a hablarte de las funciones táctiles, funciones multimedia, ya que son táctiles y vas a poder con tan solo tocar tanto el lado izquierdo como el lado derecho, vas a poder hacer reproducción de canción, hacer saltos de canciones, responder y rechazar llamada, activar y desactivar la cancelación de ruido, que de esto voy a hablarte más adelante, de la cancelación de ruido. Por otro lado, y no menos importante, déjame hablarte de la certificación IPX5, un tema súper importante. Si tú eres un gamer que vas a pasar horas y horas jugando y sudas mucho, o si vas al gimnasio y te llevas tus audífonos, pues no tengas ningún miedo porque vienen con certificación IPX5 y no importa si tú sudas demasiado, pues no se van a dañar. También si
si está lloviendo y tú estás corriendo en la calle y se te mojan un poquito, pues tampoco tenga miedo, porque esta certificación IPX5 aguanta todo esto y basado en mi experiencia no vas a tener ningún problema. También quiero hablarte ahora de lo más importante, y es la latencia en videojuegos, porque están inspirados en Cyberpunk y es bueno hablar de esto porque estuve haciendo pruebas con videojuegos, jugando con mi teléfono, y la verdad es que no tuve ninguna pérdida. La latencia estuvo perfecto, iba sincronizado tanto el audio como la voz y el juego, todo iba perfectamente sincronizado, y no es para menos porque estamos delante de lo último en tecnología. Tenemos Bluetooth 5.2 y un alcance súper brutal de hasta 10 metros, como dije hace un momento, y en este sentido están perfectos, no le encuentro ninguna queja. Ahora vamos al tema del audio. ¿Qué tan grata ha sido mi experiencia de audio? Pues debo decirte de que están bien, suenan muy bien. Yo siempre recomiendo que uses la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído para que tengas la mejor experiencia en cuanto al sonido. La verdad es que están súper aceptables. Me encantó de la manera que trabajaron esto y me ha ido muy bien en cuanto a videojuegos. Me ha ido bien en cuanto a la calidad de sonido. Donde hay algo que no me gusta es en la cancelación de ruido. La verdad es que no es lo mejor, pero tampoco es lo peor. La cancelación de ruido pudiese mejorar más, y a mí en lo personal no me gustó, porque ustedes saben que yo he tenido la oportunidad de probar otros audífonos donde la cancelación de ruido es brutal. En este caso yo siento que le falta, ¿verdad? Que le falta un poco a la tecnología en cuanto a la cancelación de ruido, pero yo sé que hay muchos usuarios allá afuera de que este tema de la cancelación de ruido pues no le interesa en lo absoluto. Para mí sí es importante la cancelación de ruido, porque hay veces que yo quiero tener como cierta privacidad cuando estoy escuchando música, y de esta manera me gusta cancelar el ruido y así concentrarme más en el contenido que estés disfrutando en ese momento. Chicos, voy a darte ya mi opinión final y voy a decirte si este producto vale la pena. Este producto está desarrollado para un público específico, vamos a decirlo así, un público gamer, un público entusiasta que quiera tener algo de buena calidad, un estuche muy bueno. Me encantó este diseño y estas 6 luces en RGB que tú le puedes cambiar el color que tú quieras, e inclusive cuando lo estás recargando. Me gustó muchísimo también que colocaran USB-C, porque ya todos los adaptadores vienen ya con USB-C, y a mí en lo personal este producto me gusta. Si tú me preguntas a mí, Ale, pues ¿vale la pena? ¿Tú crees que valdría la pena que yo pague por este producto? Lo primero que voy a decirte es que si tú lo comparas con otros audífonos que están en esta misma categoría y cuestan 300, 250 dólares, y esto apenas cuestan 100 y pico de dólares, voy a dejarte un link aquí en la descripción, porque el precio varía muchísimo, porque a veces el fabricante pone cupones de descuento, y esto es buenísimo porque si tú te pillas un cupón de descuento pues lo vas a conseguir en un mejor precio. Así que mi opinión final es que por el precio que tienen los recomiendo. Llevo ya con ello alrededor de 2 meses. Tengo 2 meses desde que me llegan aquí al laboratorio, lo he estado probando y a mí en lo personal me ha ido muy bien, tanto en llamadas como en la calidad de sonido, también viendo videos y en videojuegos. El único fallo que yo le encontré a estos audífonos fue que siento que la cancelación de ruido debió de mejorar un poquito. En cuanto a lo demás, por ese precio no se puede pedir más. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Voy a dejarte más información en la descripción de este video para que vayas y te pilles estos Gravastar Sirius Pro.